Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de la jerarquía de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la tradición apostólica, los padres de la iglesia. Vamos a leer por aquí. Vamos a poner aquí, acuérdense de seguirme en mis dos páginas, una en inglés y otra en español. Doctor Antonio Portilla, Defensa Católica, y Doctor Antonio Portilla, Catholic Defense. Por ahí vamos a ver el inglés cuando hay un poquito más tiempo, darle un poquito más de cariñito, pero mayormente estamos viendo ahí los padres de la iglesia y aprendiendo de todas esas cositas. Ahora vamos a la jerarquía de la iglesia de Cristo, obispos, sacerdotes y diáconos. Vamos a leer la introducción. El sacramento de las órdenes sagradas se confiere en 3 rangos del clero: obispos, sacerdotes y diáconos. Los obispos, episcopoi, podían tener el cuidado de múltiples congregaciones, todas las de una ciudad o región determinada, y nombrar, ordenar y disciplinar a sacerdotes y diáconos. A veces se les llamaba evangelistas en el Nuevo Testamento. Ejemplos de obispos en el siglo I son Timoteo y Tito. Esos son obispos de la Iglesia Católica. O sea, que cuando usted lea esas cartas, usted sabe que esas cartas son dirigidas a obispos de la Iglesia Católica. Los sacerdotes también son conocidos como presbíteros o ancianos. De hecho, el término inglés priest es simplemente una contracción de la palabra griega presbúteros. Tienen la responsabilidad de enseñar, gobernar y proporcionar los sacramentos en congregaciones particulares. 1 Timoteo 5:17, Santiago 5:14 al 15. Wow, esto está bien pequeñito. Los diáconos asisten a los obispos y son responsables de enseñar y administrar ciertas tareas de la iglesia, como la distribución de alimentos. En la era apostólica, los términos para estos cargos aún eran fluidos, como que no estaban hechos. A veces en términos se usaban en un sentido técnico como título de un cargo. A veces no, y este uso informal de términos existe incluso hoy en día, como cuando un pastor protestante, que es en realidad un anciano, es llamado ministro. Aunque no es un miembro de la junta de diáconos de la congregación, en la era apostólica, Pablo a veces se describía a sí mismo como un diácono, siervo o ministro. Esto está en 2 Corintios 3, 6, 4, 11 y 23, Efesios 3, 7. Aunque era un apóstol y por lo tanto ocupaba un cargo mucho más alto que el de un diácono. En esta ocasión, Pedro se describió a sí mismo como un colega anciano. Aunque siendo un apóstol, también tenía un cargo mucho más alto que el de un anciano ordinario. El término para obispo, episcopos, supervisor, era igualmente fluido. A veces parece designar al supervisor de una congregación, el sacerdote, a veces a la persona que era el supervisor de todas las congregaciones en una ciudad o área, el obispo o evangelista. Y a veces el clérigo de mayor rango en la iglesia local, que podría ser un apóstol si no estuviera hospedado allí en ese momento.
A principios del siglo II, los términos habían alcanzado la forma fija en la que se utilizan hoy en día para designar los tres cargos. Como ilustran las siguientes citas, los padres de la iglesia primitiva reconocieron los tres cargos y los consideraron esenciales para la estructura de la iglesia. La iglesia tiene una estructura. Especialmente significativas son las cartas de San Ignacio, obispo de Antioquía, quien viajó desde su ciudad natal, Roma, donde fue ejecutado alrededor del año 110. En el camino escribió cartas a las iglesias que pasó. Cada una de ellas poseía el mismo ministerio triple. Sin él, dijo, un grupo no podía ser llamado iglesia. Ahora vamos a leer las cartas de los padres de las iglesias. San Ignacio de Antioquía, año 110. ¿Cómo entonces he tenido el privilegio de verlos a través de Damas, su digno obispo, el digno, y a través de sus dignos presbíteros, Baso y Apolonio, y a través de mi compañero de servicio, el diácono Sotio, cuya amistad espero disfrutar siempre, porque él está sujeto al obispo como a la gracia de Dios y al presbítero como a la ley de Jesucristo. Carta a los Magnesios. Ok, este es otro de San Ignacio. Como, por lo tanto, he visto en las personas mencionadas anteriormente a toda la multitud de ustedes en fe y amor. Los exhorto a tratar de hacer todas las cosas con una armonía divina, mientras que su obispo preside en el lugar de Dios. El obispo preside en el lugar de Dios y sus presbíteros en el lugar de la asamblea de los apóstoles, junto con sus diáconos. Ahí vemos la jerarquía, que son muy queridos para mí y están encargados del ministerio de Jesucristo, quien estuvo con el Padre antes del comienzo del tiempo y al final fue revelado. Hagan entonces todo imitando el mismo comportamiento divino. Respeten a cada uno y que nadie mire a su vecino según la carne, sino que continúe amándose unos a otros en Jesucristo, que no existe entre ustedes nada que lo divida, no hay divisiones, sino que estén unidos con su obispo y con los que presiden sobre ustedes como un tipo y evidencia en su inmortalidad. Un segundito. Llámame un segundito. Ok, ya volvimos. Seguimos por aquí. San Ignacio de Antioquía. Estudien, por lo tanto, para ser establecidos en las doctrinas del Señor y los apóstoles, para que todas las cosas, sean las que sean, prosperen en la carne y el espíritu, en la fe y el amor, en el Hijo y en el Padre y en el Espíritu, en el principio y en el fin, con vuestro obispo más admirable y la bien compacta corona espiritual de vuestro presbítero, que es sacerdote, y los diáconos que son según Dios, que son según Dios. Sed sujetos al obispo y unos a otros como Jesucristo al Padre, según la carne, y los apóstoles a Cristo, y al Padre y al Espíritu, para que así haya una unión tanto carnal como espiritual. O sea que tenemos que estar unidos al obispo. No podemos dejar al obispo e irnos a una iglesia de pastores protestantes.
Sigue aquí San Ignacio a los australianos, año 110, porque ya que están sujetos al obispo como a Jesucristo, me parece que viven no según la manera de los hombres, sino según Jesucristo, es un mandato de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que creyendo en su muerte puedan escapar de la muerte. Es necesario, por lo tanto, que como ustedes lo hacen, sin el obispo no hagan nada, sin el obispo no hagan nada, sino que también estén sujetos al presbítero, como al apóstol de Jesucristo, quien es nuestra esperanza, en quien si vivimos seremos al final encontrados. También es conveniente que los diáconos, como ministros de los misterios de Jesucristo, sean en todo agradables a todos, porque no son ministros de comida y bebida, sino siervos de la iglesia de Dios. Están obligados, por lo tanto, a evitar todo motivo de acusación contra ellos, como lo haría con el fuego. Sigue San Ignacio, de tal manera que todos reverencien a los diáconos como un nombramiento de Jesucristo y a los obispos como Jesucristo, quien es el Hijo del Padre, y a los presbíteros como el Sanedrín de Dios y la asamblea de los apóstoles. Aparte de esto, no hay iglesia. Aparte de obispos, diáconos y sacerdotes, no hay iglesia. O sea que usted, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay Eucaristía, no hay confesión de pecados, no hay llaves del reino de los cielos. O sea que si usted deja a estos obispos, estos diáconos, estos sacerdotes, no va a ninguna iglesia, dejó la iglesia. No hay iglesia. Respecto a todo esto, estoy persuadido de que ustedes tienen la misma opinión, porque he recibido la manifestación de su amor y todavía la tengo conmigo en su obispo, cuya sola apariencia es altamente instructiva y su macedumbre a sí misma es un poder, a quien imagino que incluso los impíos deben reverenciar, viendo que también les complace que no me escatime a mí mismo, pero alcanzaré yo cuando se me permite escribir sobre este punto tal altura de autoestima que aunque siendo un hombre condenado, debería dar órdenes a ustedes como si fuera un apóstol. Wow. Sigue aquí, San Ignacio de Antioquía. Aquel que está dentro del altar es puro, pero aquel que está fuera no es puro. Es decir, aquel que hace algo aparte del obispo y el presbítero y diácono, tal hombre no es puro en su conciencia. Sigue San Ignacio los Filadelfios, porque aunque algunos me hubieran engañado según la carne, el espíritu, como siendo de Dios, no es engaño, pues conoce tanto de dónde viene como a dónde va, y detecta los secretos del corazón, porque cuando estaba entre ustedes grité, hablé con voz alta, presten atención al obispo y al presbítero y diáconos. Ahora algunos sospecharon que había hablado así, sabiendo de antemano la división causada entre ustedes por algunas. Había división, ya habían personas herejes. Pero él es mi testigo, por cuya causa estoy en cadenas, de que no recibí inteligencia de ningún hombre, pero el Espíritu proclamó estas palabras: no hagan nada sin el obispo, mantengan sus cuerpos como templos de Dios, amen la unidad, eviten las divisiones, sean seguidores de Jesucristo, así como Él es de su Padre. Eviten las divisiones porque hay tantas iglesias. Sigue San Ignacio. De la misma manera que esto decía Ignacio. De la misma manera que todo reverencie a los diáconos como un nombramiento de Jesucristo y al obispo como Jesucristo, quien es el Hijo del Padre, y a los presbíteros como el Sanedrín. Esto yo creo que lo leímos. Sí, esto lo leímos. Sí, esto lo leímos. También se está repitiendo que San Clemente de Alejandría,
año 197. Innumerables mandatos como estos están escritos en la Biblia Santa respecto a personas escogidas, algunos a presbíteros, algunos a obispos, algunos a diáconos, otros a viudas, de quienes tendremos otra oportunidad de hablar. Muchas cosas se dicen en enigmas, muchas en parábolas, pueden beneficiar a aquellos que se encuentran con ellas. Pero no es mi provincia, dice el instructor, enseñar estas cosas más. Pero necesitamos un maestro de la exposición de esas palabras sagradas a quien debemos dirigir nuestros pasos. Instructor de niños, eso se encuentra ahí en el año 197. Sigue por aquí, año 207, los grados aquí en la iglesia de obispos, presbíteros, diáconos son imitaciones de la gloria angelical y de la economía que, dicen las escrituras, esperan a aquellos que siguen las huellas de los apóstoles, han vivido en perfección de justicia según el evangelio. San Hipólito de Roma, cuando un diácono va a ser ordenado, el elegido de la misma manera que las cosas dichas arriba, el obispo solo impone sus manos sobre él como hemos prescrito. En la ordenancia de un diácono, esta es la razón por la que solo el obispo debe imponer sus manos sobre él. No es ordenado al sacerdocio, sino para servir al obispo y cumplir el mandato del obispo. No tiene parte en el consejo del clero, sino que debe atender a sus propias tareas y debe informar al obispo de los asuntos que son necesarios. No recibe ese espíritu que posee el presbítero y en el que participan los presbíteros. Solo recibe lo que se le confía bajo el obispo. Por esta razón, entonces, el obispo ordenará a un diácono, sin embargo, sobre un presbítero, que los presbíteros impongan sus manos debido al Espíritu Santo, el Espíritu común y semejante del clero. Aún así, el presbítero solo tiene el poder de recibir y no tiene el poder de dar. O sea que el que da, el que ordena es el obispo. El sacerdote no puede ordenar. Por eso un presbítero no ordena al clero, ahí está. Porque en la ordenación de un presbítero, él solo sella mientras el obispo ordena. Sobre un diácono, entonces que el obispo habla así: oh Dios, tú que has creado todo y lo has puesto en orden por tu palabra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste para ministrar tu voluntad y para hacernos claros tus deseos. Da el Espíritu Santo de gracia y seriedad y diligencia a este tu siervo, a quien has elegido para servir a tu iglesia y para ofrecer en tus lugares sagrados los dones que te son ofrecidos por tus sacerdotes elegidos, para que sirvan con un corazón puro y sin culpa, y que siempre dando alabanza sean considerados por su buena voluntad como dignos de este alto cargo. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por quien es la gloria y el honor a ti, el Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Año 215. Mira, eso está ahí. Los hermanos protestantes lo pueden buscar. ¿Cómo se ordenan? No es que yo quiero ser pastor y me hago pastor y ya. Origen de Alejandría, año 235. No solo la fornicación, sino incluso los matrimonios nos hacen ineptos para los honores eclesiásticos, porque ni un obispo, ni un presbítero, ni un diácono, ni una viuda pueden casarse dos veces. Bien eso. Concilio de Elvira. Los obispos, presbíteros y diáconos no deben dejar sus propios lugares con fines comerciales, ni deben viajar por las provincias.
frecuentando los mercados para obtener ganancias personales. Ciertamente, para adquirir sus propias necesidades, pueden enviar a un libertino o a un mercenario, o un amigo o a un quien quiera, pero si desean dedicarse a los negocios, que lo hagan dentro de la provincia. Año 300. Concilio de Nicea 1. Ha llegado el conocimiento del Santo y Gran Sínodo que en algunos distritos y ciudades los diáconos administran la Eucaristía a los presbíteros. Eso no puede ser. Aunque ni el canon ni la costumbre permite que aquellos que no tienen derecho a ofrecer den el cuerpo de Cristo a aquellos que sí ofrecen. Y también se ha hecho saber que ciertos diáconos tocan la Eucaristía incluso antes de que los obispos, que se eliminen totalmente tales prácticas y que los diáconos se mantengan dentro de sus propios límites, sabiendo que sus ministros son ministros del obispo y subordinados de los presbíteros, que reciban la Eucaristía según su orden después de los presbíteros y que sea el obispo o el presbítero quien se la administre. Año 325. Segundito. Y ya, esto me lo hicieron muy pequeña. San Juan Crisóstomo. En Filipenses Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, compañeros, obispos y diáconos, gracias a ustedes y paz. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, aquí al escribir a aquellos de igual honor, nos establece su rango de maestro, sino otro, y ese es grande. ¿Y cuál es ese? Se llama a sí mismo siervo y no apóstol, porque este rango es verdaderamente grande y la suma de todas las cosas buenas, ser siervo de Cristo. Y no simplemente ser llamado así. El siervo de Cristo es verdaderamente un hombre libre en relación con el pecado. Y siendo un siervo genuino, no es un siervo de nadie más, ya que entonces no sería siervo de Cristo, sino a medias. Y al escribir de nuevo a los romanos también dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pero al escribir a los Corintios y a Timoteo se llama a sí mismo apóstol. ¿Por qué es esto? No porque ellos fueran superiores a Timoteo, lejos de eso, más bien los honra y les muestra atención más que cualquiera otro quien escribió. ¿Por qué también de testimonio de una gran virtud en ellos? Porque además allí iba a adornar muchas cosas y por lo tanto asumió su rango como apóstol. Pero aquí no les da instrucciones sino las que ellos mismos podían prescribir. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, ¿cómo era probable que los judíos también se llamaban a sí mismos santos desde los primer oráculos, cuando fueron llamados pueblo santo, pueblo para posesión de Dios? Por esta razón agregó a los santos en Cristo Jesús, porque estos solamente son santos y aquellos a partir de entonces profanos. A los compañeros obispos y diáconos, ¿qué es esto? ¿Había varios obispos de una ciudad? Ciertamente no, pero llamó a los presbíteros así, porque entonces todavía intercambiaba los títulos y el obispo era llamado diácono. Por esta razón, al escribir Timoteo, dijo, cumple tu ministerio cuando era obispo, porque era obispo, aparece en su decirle, no impongas las manos apresuradamente sobre nadie. Y de nuevo, espérate, no veo. Déjame ver cómo yo veo esto. Déjame buscarlo aquí.
Vamos a buscarlo ahí porque hay que leerlo. Ok, lo tengo aquí. Me quedé. Ok, y de nuevo, lo que te fue dado con la imposición de las manos del presbiterio. Sin embargo, los presbiterios no habrían impuesto las manos sobre un obispo. Año 404. San Patricio. Yo, Patricio, el pecador, soy el más rústico y el menos de todos los fieles. Tuve por padre a Calporio, un diácono, hijo de Potito, un sacerdote que pertenecía a la aldea de Benavén, Tarbenium. En ese momento tenía apenas 17 años de edad y fui llevado en cautiverio a Irlanda, con miles de personas, de acuerdo con nuestros merecimientos, porque nos alejamos de Dios y no guardamos sus mandamientos y no fuimos obedientes a nuestros sacerdotes que solían advertirnos para nuestra salvación. Obediencia. Yo, Patricio, el pecador sin educación, como todos saben, declaro que he sido establecido como obispo en Irlanda. Con toda certeza creo que he recibido de Dios lo que soy, y así habito en medio de paganos bárbaros, un extraño y un exiliado por amor a Dios. Año 452. Ya, mire, ya terminamos. O sea que, hermanos, aquí está la jerarquía de la iglesia de Cristo. Y vemos una orden sacerdotal, vemos una obediencia, vemos que no podemos tolerar las divisiones. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.